Buen día, compañeros, o tardes o noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. Como ya saben, me toca exponer el tema de las revistas científicas. Algunas, algunas cuestiones relacionadas a su concepto, sus categorías y también algunas nociones básicas de bibliometría que nos van a permitir entender mejor este tipo de publicaciones y pues qué hacer con ellas, de cierta forma, además de leerlas, claro está. Pues bueno, vamos a iniciar ya sin más preámbulo. Un primer aspecto que creo que sería importante rescatar y que muchas veces no se discute, al menos no de forma muy explícita, es la distinción que hay entre dos conceptos, el de difusión científica y el de divulgación científica. Esta distinción es importante ir dejándola muy clara porque pues el tema que estamos por abordar tiene mucho que ver con ello. El primer concepto al que vamos a referirnos es al de divulgación científica, entendiéndola como la comunicación de los hallazgos científicos a un público general, lo que ayuda de alguna forma a democratizar el conocimiento, digamos, a hacerlo de acceso al público, que puedan entenderlo en mayor o menor medida, compartirlo, discutirlo y, en algunos casos, ¿por qué no?, ser partícipes también de su consecución. Criticarlo, pues, y también hacer uso de él. Esto, claro, sería lo ideal en cualquier sociedad, que las personas se encuentren bastante conscientes respecto a lo que la ciencia hace en general y también para el bien de la sociedad, o cuando lamentablemente es el caso, que también se utiliza la ciencia pues para mal, ¿no? Entonces, la divulgación científica ayuda un poco, o mucho más bien, a todo esto, permitiendo que las personas tengan un mejor entendimiento de lo que está pasando en la ciencia. Por supuesto que la divulgación científica no es algo muy sencillo, que digamos, en el sentido de que el conocimiento científico tiene que ser traducido, digámoslo de alguna forma, a términos mucho más generales y simples para que pueda ser entendido por personas que no tengan una estricta formación científica. Y esto incluso puede darse no únicamente para el público lego, sino para miembros de la misma comunidad científica, pero que no son expertos en algún área determinada. Por ejemplo, yo que soy psicólogo puedo estar interesado en algunos aspectos de la física y recurrir a la divulgación científica que se da en dicha área para tratar de tener una imagen general de dicho campo. Así pues, no únicamente el no científico o el no profesionista se podría haber interesado en la divulgación científica, sino también los mismos científicos de áreas ajenas al área relacionada a la actividad de divulgación que se esté tratando. Conviene pues señalar que, creo yo, para que se dé una adecuada divulgación científica, tiene que haber una implicación y un compromiso por parte de los científicos para hacer esta labor. Y ocurre que muchas veces los científicos no están interesados en hacer divulgación, sino en hacer difusión científica. Y eso nos lleva al siguiente concepto. La difusión científica, entendida como la propagación del conocimiento entre especialistas de una determinada comunidad a través de distintos medios. Es decir, los físicos
hacen difusión científica, por ejemplo, cuando publican en revistas especializadas de física. Son evaluados por sus pares, que también son físicos, y son leídos y criticados también por otros físicos. La difusión científica, por supuesto, es fundamental para el desarrollo de la ciencia, pero difiere de la divulgación científica en el sentido de que no va dirigida a un público no especializado en el área. Esa es la diferencia más grande. Ocurre que muchas veces la difusión científica y la divulgación científica se usan como términos iguales o de forma indiferente, pues, cuando en realidad se están refiriendo a cuestiones distintas. Entonces, digamos que la divulgación científica, como les comentaba, es de suma importancia, pero a veces a los científicos no les interesa realizarlo. Y esto también puede tener cierta relación con el hecho de que no en todas las sociedades la divulgación científica es adecuadamente reconocida o incentivada. Eso pues también puede desanimar un poco a los científicos a la hora de hacer divulgación, ¿no? Centrándose únicamente en la difusión, que es lo que más se incentiva y que pues también de alguna forma es lo que más ayuda al desarrollo de la ciencia. Pero bueno, más allá de esta división o discrepancia, vamos a enfocarnos únicamente en este caso, en la difusión científica, que es lo que nos compete. Como pueden observar en la definición, se habla de distintos medios a través de los cuales se propaga el conocimiento en una comunidad de especialistas. Estos medios son muy variados. Tenemos, por ejemplo, los congresos, las memorias de congresos, que no es lo mismo, o sea, la memoria ya sería como el producto literario de lo que ocurrió en dicho congreso. También las tesis pueden considerarse como medios de difusión científica, aunque su alcance puede ser más bien limitado por el número de personas a los que podría llegar una tesis que se encuentra en una biblioteca. Aunque ahora con los repositorios digitales de tesis, pues esta situación puede ir cambiando y de hecho ha cambiado considerablemente. También tenemos los libros y bueno, finalmente, como último ejemplo, tenemos a las revistas científicas, que son el medio en el que nos vamos a enfocar en esta exposición. Vamos a partir de una definición de revista científica para tener un marco de referencia común y que podamos entendernos a partir de ahora. Vamos a definir específicamente una revista científica como una publicación periódica en la cual se exponen artículos en los que se reportan hallazgos de investigaciones originales, revisiones de literatura, propuestas teóricas, así como reanálisis de otras investigaciones, etc. Puede haber otro tipo de documentos que se reporten también, pero estos que mencioné suelen ser los más comunes. Nos encontramos investigaciones de carácter empírico, revisiones de la literatura, como pueden ser las revisiones sistemáticas, los metaanálisis, trabajos de carácter estrictamente conceptual o teórico. En fin, las revistas científicas abarcan, o más bien, dan cabida a una amplia gama de trabajos de carácter científico. Ahora, dicho esto, y ya teniendo una definición clara de lo que es una revista científica, conviene mencionar que estas pueden clasificarse de acuerdo a distintos criterios. Esto es en gran parte de lo que hablaremos en esta clase, cómo distinguir distintos tipos de revistas científicas de acuerdo a los ejes que aquí exponemos, que son el área temática, el medio de publicación, su periodicidad, su modelo económico y también de acuerdo a su calidad. Cada uno de estos aspectos es sumamente importante, aunque conviene mencionar que la cuestión de la calidad
es algo que, como ya veremos más adelante, ha preocupado mucho a los científicos, a los editores, a aquellos que desarrollan incluso políticas de incentivación de la ciencia y a un largo número de comunidades y de científicos que se ven interesados, les digo, por esa cuestión de la calidad. Veremos que es un tema un tanto controversial y que no es abordable, digamos, de una forma pues unidimensional más bien, sino que hay un conjunto de problemáticas interesantes que ya discutiremos. Claro que por motivos de tiempo no podremos extendernos tanto, pero intentaremos dar una definición clara de ese panorama. Bien, vamos a iniciar por lo que considero yo es algo relativamente sencillo, como sería la clasificación de revistas por área temática. También podría pensarse por área disciplinar. En el caso de México, una clasificación importante es aquella aportada por el Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología que desarrolla el CONACYT. Como saben, CONACYT es así que nuestro Consejo de Ciencia y Tecnología y el que tiene que tomar decisiones en materia científica y tecnológica bastante importantes, decisiones respecto a, por ejemplo, cuánto presupuesto asignar para cierto tipo de investigaciones, becas para posgrados de investigación, etcétera. Y claro, la difusión científica no sería algo ajeno a dicho consejo. Desarrollaron, por lo tanto, este sistema de clasificación del que les hablaré ya posteriormente cuando comentemos un poco sobre la calidad. En dicho sistema proponen la clasificación que están viendo aquí, por área temática. Nos encontramos a la física, las matemáticas, las ciencias de la tierra, medicina y ciencias de la salud, ciencias sociales, ingeniería, biología, química, humanidades y ciencias de la conducta, etc. Es como la clasificación que ellos usan también para distinguir las áreas disciplinares de, digamos, los posgrados. Coincide con ello. Y también tenemos acá esta última opción, que es la de revistas multidisciplinarias que no podrían catalogarse en una de las dimensiones específicas mencionadas previamente. Esta clasificación no es la única, sin embargo la menciono porque, bueno, nosotros estamos en México y no está de más reconocer cuál es la clasificación que nos proporciona el sistema de revistas mexicanas de ciencia y tecnología. Es importante saberlo. Pero, por ejemplo, los índices como, digamos, Scopus o Web of Science tienen su propia clasificación disciplinar o temática que no coincide exactamente con esta. Y, pues bueno, un poco más adelante tal vez podamos ver tantito de esa clasificación de Web of Science sería en este caso. Las revistas, además de ser clasificadas por área temática o disciplinar, pueden ser catalogadas según su medio de publicación. Los dos medios que existen son el impreso y el digital. Y existen revistas que se publican tanto de forma impresa como de forma digital. Cierto es que las revistas impresas son, ¿cómo decirlo?, pues cada vez las menos. Se está apostando cada vez más por un formato digital o electrónico por diversas razones. Una de ellas, por ejemplo, es el ahorro. Se gasta mucho menos utilizando plataformas digitales que imprimiendo en papel. Se contribuye digamos, al ambiente, al no utilizar tanto papel también.
y además se agiliza la forma en la que llegan los hallazgos a la comunidad científica y se aumenta el alcance también y la visibilidad de estos. Es decir, no es lo mismo imprimir algo y después enviarlo a distintas partes del mundo para que sea leído, que subirlo a una página web y esperar a que distintas personas de diversas partes del mundo accedan a él. O sea, hay una diferencia bastante grande respecto a alcances y agilidad de la información, digamos, de alguna manera. Y por supuesto, como ya les mencionaba, hay revistas que publican tanto en uno como en otro formato. Cabe decir brevemente que parte de lo que estoy exponiendo también se deriva de mi experiencia personal trabajando en la edición de una revista científica. Trabajé por un tiempo, por unos años más bien, en dicha área. Por ejemplo, esa revista en la que trabajé inició siendo impresa y después emigró al modelo de publicación electrónico o digital. Esto, claro está, para cualquier revista que inicie siendo impresa, supone una serie de complejidades eh, y de problemáticas, pues que no son, digamos, triviales, ¿no? Puesto que para sustentar y poder implementar adecuadamente el, el modelo de publicación electrónica, no solo se requieren recursos e infraestructura digital, sino también que los editores y los colaboradores editoriales requieren de ciertos conocimientos y habilidades específicas para eh, realizar este tipo de trabajos, puesto que en dicho modelo se priorizan aspectos que no se toman al menos tanto en cuenta o a veces no se toman en cuenta para nada en la publicación impresa. Por ejemplo, la cuestión de el manejo y preservación de metadatos, el, la interoperabilidad, por ejemplo, de la revista digital, el uso de múltiples formatos electrónicos, como por ejemplo el PDF, el XML, que es un gran reto. Y todo este tipo de cuestiones que, pues bueno, como les comento, resultan ser bastante retadoras. Y bueno, en nuestro caso, y como en muchas otras revistas, aún manejamos tanto el medio impreso como el electrónico. Poco a poco estamos buscando dejar de lado el medio impreso para pasar, como muchas otras revistas, al medio electrónico en su totalidad. Pero, pues bueno, todo es un proceso eh, gradual en muchos casos. Ahora bien, las revistas, además de clasificarse por su medio de publicación, también se pueden clasificar por su periodicidad. Esto se refiere a pues, los tiempos en los que se publican o cada cuándo se publican. Existen revistas que son publicadas anualmente, otras de forma semestral e incluso hay revistas con periodicidades bimestrales e incluso, como en el caso, por ejemplo, de Nature, periodicidad semanal por la ingente cantidad de artículos que reciben. Eh, esta forma o este modelo de periodicidad podríamos llamarlo como una forma tradicional de publicación, pero, y esto tiene que ver con lo discutido en la diapositiva anterior, el auge de los medios digitales ha dado como resultado otras formas de publicación que podríamos decir que rompen ya con el esquema de la periodicidad. Podríamos decir que en este caso son formas de publicación no tradicionales, eh, como sería el modelo de publicación continua que está teniendo un gran auge y gran aceptación. Básicamente se refiere, o resumido de una forma bastante sucinta, eh,
Se refiere a que en cuanto un artículo está aceptado y listo para ser publicado, se publica. Así de simple. Lo que ocurre, por ejemplo, en las revistas de periodicidad semestral o cuatrimestral, es que un artículo, digamos, puede ser aceptado a mitad del periodo y tendría que esperarse varios meses para poder ser publicado, aunque esté aceptado. En la publicación continua no ocurre esto. Lo que pasa es que si el artículo es aceptado y está listo ya para publicarse, pues se publica en ese momento, lo más pronto posible, pues. Se trata de una cuestión de inmediatez sustentada por los medios digitales que ahora facilitan la transmisión de la información. Porque claro, la publicación continua en papel resulta ser algo infactible, pero no así en los medios digitales. Para entender un poco mejor esta cuestión, analicemos brevemente el flujo editorial tradicional, ¿no? Que inicia cuando un manuscrito es enviado por un autor, después inicia un proceso de evaluación editorial donde se eh, observan detalles como pues, del formato, por ejemplo, que se cumplan los lineamientos básicos que la revista establece. En algunos casos también se evalúa la originalidad del texto, es decir, si no incurre en plagio, por ejemplo. Eh, pasa que, perdón, pasa que si el artículo es aceptado en esa evaluación inicial, pues puede entrar a revisión por pares. Si no, se le devuelve al autor para que lo ajuste. Si ocurre que entra a revisión por pares, pues los resultados pueden ser dos también, que sea aceptado o no. Si no es aceptado, puede ser que lo que esté pasando es que el autor necesite corregir varias cosas eh, a lo que se le devuelven para que lleve a cabo dichas correcciones. En algunas revistas este dictamen lo llaman, por ejemplo, requiere modificaciones, ¿no? Que no es precisamente que esté rechazado. Una vez que las modificaciones son realizadas, regresa al proceso de revisión por pares inmediatamente. Si es rechazado, pues se devuelve al autor y se le notifica. En ese caso tendría que volver a iniciar otra vez con el flujo editorial, trabajando en su artículo y volviendo a enviarlo. Si resulta que el artículo es aceptado, pues bueno, puede ocurrir que eh, necesite modificaciones menores. Lo que pasará aquí es que el artículo se le regrese al autor, pero ya está aceptado siempre, ¿verdad?, bajo el entendido de que tiene que hacer esas correcciones. Y una vez que el artículo es aceptado, sea que corrigió las observaciones menores que tenía por ahí o que fue aceptado así directamente desde un principio, pues se va directo a redacción y luego a la maquetación. Y entonces se considera que está listo para publicar. Pero si aún falta tiempo para que se cumpla el periodo en el que la revista se publica, pues tendrá que mantenerse ese artículo ahí parado, digamos, de alguna forma. El proceso de publicación continua rompe con este esquema. Ya no hay periodicidad, ya no sería necesario que el artículo se esperara meses, si ese fuera el caso, para publicarse. Una vez que está aprobado y maquetado, se publica. Esto, por supuesto, solo es posible a través de medios digitales, no sería algo factible por medios impresos. Claro, esto nos trae ciertas ventajas y algunos podrían considerar también desventajas en otros aspectos, que yo personalmente considero que las ventajas superan por mucho a las desventajas. Nos trae mayor eficacia del proceso editorial, no está uno atado ni estresado a los plazos finales, es decir, a estar preocupado por tener que entregar el volumen, o el número más bien, a final del semestre o del cuatrimestre. Tampoco uno se preocupa, digamos, porque esto suele pasar, la insistencia de los autores en saber cuándo va a salir publicado su artículo, pues es entendible. En el proceso digamos, de periodicidad tradicional, esto suele ser relativamente lento, pero deja de ser una preocupación
al menos tan notoria, en el proceso de publicación continua, ya que los plazos de publicación se agilizan y los autores de hecho se ven bastante beneficiados por ello. Y ya a manera, digamos, de ideal epistémico, pues se agiliza también la disponibilidad de los hallazgos científicos, contribuyendo así a un crecimiento más óptimo del cuerpo de conocimientos científicos. Las desventajas, si se pueden ver así, son pues la modificación del flujo editorial tradicional, que yo creo en lo personal que no es un gran problema. Y otro aspecto que sí podría considerarse una desventaja es la falta de estandarización en los formatos de citación, que de pronto hay dudas respecto a cómo citar adecuadamente elementos de publicación continua, ya que, por ejemplo, la clasificación tradicional de volumen y número que se da en los esquemas de periodicidad, pues aquí se pierde. Y también estas cuestiones de la paginación, en algunos casos pueden ser problemáticas, pero creo yo que no es nada del otro mundo y cada vez hay más esfuerzos por estandarizar este aspecto. Cielo, por ejemplo, ha hecho recomendaciones respecto a cómo citar adecuadamente este tipo de elementos y cómo estandarizar, sobre todo, las prácticas de citación en este ámbito. Pero bueno, además de clasificar a las revistas según su periodicidad, como ya vimos, o según su medio de publicación, también se puede clasificar según su modelo económico. Hay dos modelos básicos, el de suscripción y el Open Access. El modelo de suscripción no es otra cosa que ese clásico modelo en el que las personas pagan, los lectores más bien pagan por poder acceder a un artículo o a un ejemplar de la revista. Y mientras que el Open Access está pensado para que los lectores no tengan que pagar por leer artículos. Por supuesto que en ambos casos, tanto en suscripción como en Open Access, se requiere financiamiento. No, las revistas Open Access no se sustentan solo por buena voluntad. Existen dos formas en las que podríamos entender el Open Access, muy elementales. Una que se conoce como el pago por autor o pago por publicar, y las que son gratuitas. En el caso de pago por autor, pues es un tipo de modelo, es un modelo Open Access en el que los autores cubren los gastos de edición y publicación para que el lector no tenga que pagar nada para poder leer el artículo. Mientras que en los modelos Open Access gratuitos, ni el lector ni el autor pagan un solo centavo. La pregunta es, bueno, ¿quién financia a ese tipo de revistas? Pues generalmente son entidades académicas, como universidades o centros de investigación. Se destinan ciertos recursos para el trabajo de edición científica. Cabe decir que si bien este modelo se ha utilizado en distintas partes del mundo, es en América Latina donde ha gozado de mayor aceptación y desarrollo, sobre todo considerando que ha recibido fuerte, digamos, apoyo por parte de iniciativas como las de Cielo o Redalic. Es un modelo en el que, por ejemplo, una universidad destina recursos a las labores de edición científica, porque de hecho, pues se requieren bastantes recursos, porque hay implicadas muchas personas, editores, maquetadores, bueno, correctores de estilo, etcétera. Hay que mencionar algo importante, y es que aquí en América Latina y en estos lugares donde se da el Open Access de modalidad gratuita, no son las grandes casas editoriales como el Sevier las que se encargan de la edición, sino, como ya les comentaba, instituciones educativas, cosa que resulta ser por demás interesante. Por supuesto, hay quienes han criticado mucho a este tipo de modelos y hay otros que consideran que es la única forma en que la ciencia
puede comunicarse. Bajo el ideal científico, bajo el ideal más bien, de que el conocimiento científico tiene que estar abierto a todo el mundo. Si esto es o no posible, pues es una cuestión para discutir y reflexionar, que creo que ojalá haya tiempo para hablarlo en persona. Pero bueno, estos serían los modelos eh, básicos, por así decirlo, en términos económicos. Además de clasificar las revistas según los criterios que ya hemos venido exponiendo, se pueden clasificar de acuerdo a su calidad. Evaluar la calidad de una revista y de un artículo es algo complejo y controversial. Una medida que se ha utilizado mucho y que seguramente ya han escuchado es la del factor de impacto, que es un indicador bibliométrico que es publicado en el Journal Citation Reports, construido por Clarivate Analytics cada año. Aquí les presento un poco cómo es que se calcula este factor de impacto. Básicamente es una razón entre dos cantidades, a las que hemos llamado C y P. C, que está en el numerador, no es otra cosa que el total de citas que en el año de evaluación se han realizado a ítems de los 2 años previos, mientras que P sería la cantidad total de ítems publicados en los 2 años previos a la evaluación. Es decir, si estamos en el 2018, los 2 años previos a los que nos estamos refiriendo son el 2016 y el 2017. Esto creo yo que es bastante sencillo. Ya sería cuestión de ver cuántos artículos, cuántas citas más bien en el 2018 han recibido los artículos que se publicaron en 2016 y 2017. Si bien es cierto que el factor de impacto se utiliza mucho como medida de la calidad de un artículo o de una revista o incluso de instituciones o autores, varios críticos han señalado que sería más apropiado considerarlo como una medida de la diseminación o el alcance de las publicaciones más que de la calidad, ya que no se toman en cuenta aspectos sustanciales de las investigaciones, por ejemplo, aspectos metodológicos, claridad conceptual, etcétera, cuestiones de contenido, de fondo. El factor de impacto no contempla esos aspectos. Pero bueno, más allá de eso, podríamos decir que además del factor de impacto, se implementan otras formas de evaluar la calidad de las publicaciones. Por ejemplo, la forma más tradicional de evaluar la calidad de un artículo es a través de la revisión por pares. Creo yo que eso es bastante conocida. También hay escalas, por ejemplo, o checklists en otros casos, para evaluar que las investigaciones cumplan con ciertos aspectos básicos de calidad. También las revistas científicas son evaluadas de acuerdo a criterios distintos que no solo son el factor de impacto. Y aquí vamos a enfocarnos un poco en lo que el sistema de clasificación de revistas científicas y tecnológicas contempla a la hora de evaluar revistas científicas. Ya les había mencionado este sistema de clasificación cuando les hablé de las áreas temáticas que contempla, pero aquí voy a hablar un poco más respecto a lo que es y por qué debe importarnos también. Bueno, en primera instancia, este sistema de clasificación, mencionemos que fue desarrollado por el CONACYT. Ahora sí que a CONACYT no solo le interesa que se haga investigación científica, sino también que se difunda. Y cómo se difunde, pues es algo muy pertinente. De acuerdo a dicho sistema, hay dos grandes categorías de revistas, las que están indizadas en la Web of Science y Scopus, y aquellas otras que no están indizadas en esas bases de datos. Así es como se empieza por hacer esta división. Independientemente de si una revista está o no en esas bases de datos, se evalúan
siguiendo ciertos criterios. Específicamente para las revistas que están en la segunda categoría, se contemplan 4 niveles muy parecidos a los que se toman en cuenta a la hora de evaluar los posgrados. Están las revistas en desarrollo, están las revistas en consolidación, las publicaciones de competencia nacional y las de competencia internacional. Aquí pueden ver en este caso cómo se le asigna a cada categoría, cómo le corresponde un intervalo de valores. Dependiendo si la revista cae o no en ese intervalo, pues será el nivel en el que le toque estar. Una vez que la revista, digamos, ya accedió a Scopus o a Web of Science, ya no se contemplan únicamente los niveles que les mencionaba anteriormente, sino que también se toman en cuenta los cuartiles, que son, digamos, medidas de posicionamiento de una revista y que son publicados tanto en Web of Science como en Scopus. Es decir, las revistas que no están en WOS o en Scopus se evalúan con se clasifican con este esquema, y las que ya lograron entrar a Web of Science o a Scopus, que ya podrían considerarse como revistas de competencia internacional, se evalúan bajo este esquema de cuartiles. Recuerden que los cuartiles en estadística son medidas de posicionamiento que nos permiten dividir un conjunto ordenado de datos en 4 partes iguales. Aquí, para el caso específico de las revistas, entenderemos por cuartil a cada una de esas partes en las que se divide el conjunto. Cada una de esas partes corresponde a un 25%. Es decir, que si tenemos 100 revistas, digámoslo así, cada una con su respectivo factor de impacto, lo que pasará es que se ordenarán de forma descendente, es decir, de la mayor a la menor, y luego ese conjunto de revistas será partido en 4 partes. En cada parte habrá el 25% de revistas, que en este caso, si son 100, por ejemplo, pues bueno, tendríamos 25 en el cuartil 1, 25 en el cuartil 2 y así sucesivamente. Las que están en el cuartil 1 serían aquellas que tienen, digamos, los factores de impacto más altos, mientras que las que están en la cuarta porción o en el cuarto cuartil, pues serían las que tienen las puntuaciones más bajas. Es una forma muy sencilla e intuitiva de entender esta cuestión. El sistema de clasificación del CONACYT toma en cuenta esos cuartiles que se reportan, les digo, en WOS y en Scopus, y pues a partir de ello también clasifica a las revistas. Para analizar el cuartil, uno puede irse a las bases de datos ya mencionadas. Y ahorita, a manera de ejemplo, vamos a observar cómo revisar este dato y el factor de impacto, específicamente en la Web of Science y haciendo uso del Journal Citation Report. Bueno, nos encontramos en la página principal de la Web of Science. Yo accedí a ella a través de los recursos del CONRICYT, usando mi clave de acceso remoto que me otorgó el Politécnico Nacional. Ustedes pueden hacer uso de esa misma, de esa cuenta o de ese mismo medio, más bien, si ya la tienen activa. No hay mucho chiste, no es muy complicado. Entran a CONRICYT, acceden con su cuenta, buscan el acervo o los recursos que les proporciona CONRICYT, ya detectan Web of Science y bueno, entran. Una vez que estamos en la página principal, encontraremos un menú en la parte superior donde se encuentra la opción que nos lleva al JCR. Damos clic y esto nos va a llevar a una interfaz donde podemos realizar distintos tipos de búsquedas. Por ejemplo, poner el nombre específico de alguna revista. Como yo no traigo en mente ninguna en particular,
pues podría hacer uso de las opciones que están aquí, que es como un listado por orden alfabético de revistas y también una búsqueda por categorías. Yo elegiré esa última opción. Lo primero que se nos reporta en esta página son las distintas categorías o áreas disciplinares que contempla la Web of Science y la mediana de su factor de impacto. Esto, cuestión de la mediana, es pues porque no existe una única revista por área disciplinar, por lo que es necesario calcular una medida de agrupamiento o de tendencia central, ¿verdad? Para reportar el factor de impacto para cada una de esas categorías. Por eso es que se reporta una mediana. Ahora bien, existe otra opción también, además de las categorías por rango, que es la de revistas ya individuales, ordenadas también por factor de impacto. Aquí ya tenemos, digamos que, un mayor desglose. Ya cada una de las revistas viene con su respectivo factor de impacto. Algo que cabe mencionar antes de seguir avanzando es que las revistas que son contempladas para conformar el JCR, es decir, aquellas revistas a las que se les calcula factor de impacto, son únicamente las que pertenecen a dos de los índices que conforman la Web of Science. Estos índices están aquí, pueden verse del lado izquierdo en este menú. Uno de ellos es el Science Citation Index Expanded y el otro es el Social Science Citation Index. El primero incluye disciplinas diversas del área de ciencias naturales, como la física, la biología, de las ciencias médicas o de la salud, como la medicina, también ciencias formales como las matemáticas, mientras que el segundo índice, el Social Science Citation Index, incluye únicamente publicaciones del área de ciencias sociales, como podría ser la sociología o la psicología. Cabe decir que hay algunas revistas que caen en ambos índices. Esto pasa en algunas ocasiones con revistas como las del área de psicología, que pueden encontrarse en uno o en otro. También podemos elegir aquí la opción de que se nos muestren únicamente revistas Open Access, porque, como saben, no solamente hay revistas de acceso abierto, sino también revistas por suscripción. Pues bueno, en general podemos hacer uso de todo este menú desplegable para refinar nuestras búsquedas. Pero lo que quería aclarar era este punto respecto a las revistas que son contempladas para calcularse el factor de impacto, puesto que existen otros índices en Web of Science además de los dos mencionados. Hay índices regionales como el de Cielo, por ejemplo, o el Emerging Source Citation Index, que es relativamente nuevo, que no son contemplados para ser incluidos en el JCR. Bueno, dicho esto, regresemos a la tabla de por aquí donde se reportan factores de impacto. Podemos observar de forma muy general una tendencia interesante respecto a las revistas que lideran el ranking. Por ejemplo, la primera es la Cancer Journal for Clinicians, luego está por aquí la New England Journal of Medicine, está Lancet, etc. Pueden observar que se trata de revistas del área de ciencias de la salud. Sería interesante, y lo dejo a manera de cuestión para reflexionar, por qué este tipo de revistas del área médica lideran el ranking, por qué tienen los factores de impacto más altos. Bien, si queremos información más específica de una publicación, podemos acceder a un perfil con datos más detallados, dando clic en el nombre de dicha revista. Yo di clic en la primera, que es la Cancer Journal for Clinicians. Nos otorga, además del título, su ISSN tanto en versión impresa como en versión electrónica. La casa editorial. Además nos dice en la categoría en que se encuentra. En el caso de esta revista se encuentra únicamente en la categoría de oncología, en el área disciplinar de oncología. Y está incluida en el Science Citation Index. Su frecuencia de publicación es de 6 números anuales.
Creo que esto corresponde a una revista bimestral. Nos publican bastante. Claro, por la relevancia del tema, creo yo. Podemos encontrarnos algunos otros datos bibliométricos de interés, como la tendencia del factor de impacto a través del tiempo, es decir, cómo varía esta medida a lo largo de los años. Nos encontramos por aquí también con un desglose del factor de impacto. Como saben, está compuesto por dos elementos principales, que es el número de citas y el número de artículos o de material citable publicado en los 2 años previos al año que estamos evaluando. Podemos encontrar un poco más de información todavía en la parte inferior, pero quiero que nos centremos en este menú y particularmente en la opción Rank. Damos clic ahí y lo que se nos va a proporcionar es información respecto a los cuartiles que ha ocupado la revista en distintos años. En el caso de esta revista, pues podemos ver que ha habido una consistencia, creo yo, bastante alta, ya que se ha mantenido en el primer cuartil, pues a lo largo de mucho tiempo. Aquí una cosa que hay que mencionar respecto a los cuartiles, en el caso del JCR, es que estos se calculan y se asignan dependiendo de la categoría en la que se encuentre una revista. Es decir, en el caso de esta, que pertenece únicamente al área de oncología, pues no hay mayor problema que observar el cuartil que hay aquí. Pero si además del área de oncología se encontrara en otra área como, digamos, no lo sé, ingeniería celular, pues se reportarían además otros cuartiles. Esto de alguna forma nos permite tener una imagen más precisa de la posición que una revista tiene en distintas áreas disciplinares o campos de conocimiento, si así se quiere decir, ¿no? Mientras que una revista puede estar muy bien posicionada en un área, podría no estarlo tanto en otra, o bien podría estar muy bien posicionada en todas las áreas en las que se encuentre. Pero bueno, es un detalle a tomar en cuenta para sus búsquedas si alguna vez quieren analizar con detenimiento alguna revista que les interese. Y pues esta sería básicamente la explicación del JCR de una forma bastante general. Por supuesto hay muchos aspectos que explorar, pero pues esto nos da una imagen más o menos clara de las herramientas con las que contamos y de cómo hacer uso de ellas. Bien, para ir concluyendo esta cuestión del sistema de clasificación de revistas del CONACYT, tenemos esta tabla en donde se resumen las dimensiones que se consideran a la hora de evaluar las revistas científicas. Pues como les dije, no solo se enfocan en checar el factor de impacto, sino que también intentan contemplar otros aspectos que son fundamentales para determinar la calidad de una revista. Aquí no puse la referencia, se me ha pasado una disculpa, pero esto es extraído directamente del manual del sistema de clasificación del CONACYT. Podemos ver que hay varias dimensiones, son 6, desde la política y gestión editorial hasta la visibilidad de una revista. Cada una de esas dimensiones tiene criterios específicos o ítems, por así decirlo, que se evalúan. Y a cada uno le corresponde un puntaje y una ponderación en particular. Notemos, y esto es muy importante, que las ponderaciones más altas se le dan a la calidad del contenido y al nivel de citación. Esto es importante y nos dice algo respecto a este sistema, que creo que es favorable, en el sentido de que no solo basta con cumplir algunas cuantas cuestiones superficiales de edición para alcanzar un buen puntaje, sino que también hay que cumplir con la calidad sustancial de los trabajos que se publican en la revista. Pero lo cierto es que
Tampoco se dejan de lado los aspectos de edición que son fundamentales porque, pues bueno, finalmente lo que se está evaluando no son solo investigaciones, sino medios para comunicar estas investigaciones. Por eso es que también se contempla una dimensión de política y de gestión editorial, en donde lo que se busca evaluar es que la revista haya definido adecuadamente su visión, su alcance, sus políticas de acceso, si es de acceso abierto, qué tipo de modelo sigue, cómo hace, por ejemplo, eh, la revisión por pares, qué proceso editorial pues es el que está siguiendo. Mientras que en la calidad del contenido se referirá específicamente a la calidad de los trabajos, el nivel de citación, que es la otra dimensión que se ve por ahí, pues tiene que ver con indicadores de citas y factor de impacto como los que ya hemos visto. También se pone atención a la frecuencia de publicación y que se cumpla adecuadamente, es decir, si una revista dice ser semestral, pues tendrá que ser semestral y tendrá que cumplir con las fechas que indica en su, en su página web, si es el caso. La accesibilidad se refiere a características del portal, por ejemplo, así como también a la multiplicidad de formatos que maneja la revista, no solo el PDF, sino HTML, por ejemplo, XML, etc. Y la visibilidad internacional, pues, tiene mucho que ver con el tipo de índices en el que se encuentra la revista. A eso le ponen atención, ya que si está indizada en bases de datos como Scopus o WOS, pues se puede entender que tendrá una mayor visibilidad. Esto por resumir las dimensiones. Claro, cada ítem abarca cosas muy específicas, pero trato de darles un resumen bastante compacto de lo que se evalúa y cómo es que se hace. Ya en función del puntaje que obtenga, se clasificará en alguno de los niveles que ya les había mencionado previamente. Puede ser una revista en consolidación o de competencia nacional, etcétera. Por supuesto, es interesante saber que las revistas pueden recibir apoyos de CONACYT, dependiendo también del nivel en el que se encuentren y los compromisos que se dispongan, digamos, a cumplir. Por lo que esto de alguna forma ayuda a incentivar el trabajo editorial. Bueno, creo que hasta aquí ha quedado, creo yo, relativamente claro cómo se evalúa el proceso, perdón, la calidad de una publicación. Cabe decir que este esquema que está aquí proporcionado por el CONACYT no es el único, no es la única forma de evaluar la calidad de publicaciones. Existen otros modelos también. Por ejemplo, si una revista quiere entrar a Scopus o a Web of Science, pues tendrá que pasar por un proceso de evaluación de su calidad también, específico a dichas bases de datos, ¿no? No los he puesto todos aquí porque no acabaría. Tanto Cielo como Web of Science, como Scopus, cada uno de ellos evalúan aspectos específicos. Suelen coincidir, claro está, porque hay consenso respecto a qué cosas evaluar, pero en otros aspectos difieren. Entonces puse el de CONACYT precisamente porque es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del país en el que radicamos y creo yo pensamos laborar, por lo cual resulta bastante útil conocer esta información, que nos sirva como referente para después entender y discutir otros sistemas de clasificación o de evaluación. Y bueno, ya vamos acercándonos al final de la exposición. Entramos aquí al tema de la bibliometría. Ya les hablé un poco del factor de impacto como medida de calidad. Esto correspondería a lo que podríamos llamar una perspectiva bibliométrica de la calidad científica. Esto podría ser discutible, ya que, como les dije, puede no considerarse como una medida de calidad, sino como una medida de diseminación, que yo voy más un poco hacia esa idea, pero no deja de ser una herramienta de carácter bibliométrico.
El término bibliometría fue adaptado a la lengua inglesa como bibliometrics por Pritchard, ¿verdad? Y pues bueno, básicamente lo que engloba es el estudio y aplicación de métodos estadísticos y matemáticos a medios de comunicación como libros, revistas, periódicos, etcétera, teniendo cierta similitud conceptual y metodológica con otras disciplinas métricas como la econometría. Es un dato un tanto conceptual como histórico para entender bien qué es la bibliometría y decir que cuando la bibliometría se aplica a información científica o a textos científicos, suele llamarse cienciometría. Esto para aclarar algunos puntos. Pues bueno, el factor de impacto es una medida bibliométrica o cienciométrica, si se le quiere decir así, muy utilizada, pero no es la única. Existen decenas, de verdad, decenas de indicadores cienciométricos. Yo he resumido en la siguiente tabla algunos de los más populares o utilizados, pero no son todos. En realidad les digo, son demasiados. Entonces creo que estos los he puesto porque son muy identificables. Está, por ejemplo, el indicador de citas, que no es otra cosa que el número total de citas que recibe un artículo o un autor. Está el Simago Journal Rank, que es la medida de calidad utilizada por el Sevier de una publicación científica en función de las citas recibidas y el prestigio de una publicación. La verdad es que el Simago Journal Rank es una cosa bastante complicada de calcular. Solo para que se den una idea, como pueden ver, es una gran fórmula que afortunadamente no tenemos que calcular a mano. Ya viene reportada en Scopus, así que no hay problema alguno. Pero sin duda es mucho más extensa que la fórmula del factor de impacto. Luego tenemos el Site Score, que ese sí es prácticamente igual al factor de impacto, salvo que en lugar de calcularse para un periodo de 2 años, se calcula para un periodo de 3. Y luego tenemos el índice H, que suele ser muy utilizado también como medida alternativa al factor de impacto. Perdón. Verán que incluso en Google Scholar es reportado en los perfiles de investigadores. Y pues el índice H no es más que la cantidad H de artículos publicados por un autor que han recibido al menos H cantidad de citas. Esto suena un poco confuso, pero imagínense que un conjunto de artículos se ordena de manera descendente, es decir, de mayor al menor. El que mayor cantidad de citas tiene, al que menor cantidad de citas tiene. Y luego se van numerando sus posiciones de acuerdo a esto. El primero, el segundo, el tercero, etc. En el momento en el que lleguemos a la coincidencia de la posición de dicho artículo y su cantidad de citas, ese será el índice H. Es decir, que si por ejemplo nosotros llegamos a la octava posición y en esa octava posición ese artículo tiene 8 citas, pues ahí ya está la coincidencia y entonces podemos decir que se tiene un índice H de 8, porque hay 8 artículos que al menos han recibido 8 citas, o más incluso, pero al menos 8 citas. Creo que es relativamente claro, no es tan complicado. En todo caso, cualquier duda, pues pueden preguntarme directamente y con gusto se los aclararé, incluso a lo mejor con un ejemplo más específico. Y bueno, ahora sí llegamos al tema final, pero no porque esté el último es menos importante, que es el de las revistas predadoras o depredadoras, que es una cuestión sumamente delicada que aqueja al mundo de la edición científica. Tomando como referencia a CONACYT, podemos definir a una revista como predatoria cuando su modelo de negocio aplica el cobro de derechos de publicación a los autores y además no publica buenas prácticas de edición científica, como las que podrían, por ejemplo, venir definidas en el manual de CONACYT.
Su evaluación deja además dudas sobre el rigor eh, al ofrecer tiempos de respuesta demasiado breves, menores a 2 meses, cosa que es muy extraño. Cualquier revista que se precie ser buena tardará su tiempo en evaluar un artículo, al menos 6 meses. 4 o 6 meses podría ser un plazo razonable. Algunos tardan incluso más. Y además confunde a autores y lectores, diciendo estar en ciertos índices internacionales, ¿verdad? Cuando en realidad no está en ellos. Es decir, publican información engañosa o falsa como tal. Y pese a que pareciera algo que no es tan común, en realidad es todo lo contrario. Suele ocurrir bastante. Vamos a analizar algunos criterios que podemos utilizar para darnos cuenta de si una revista es predatoria o no. Aquí yo parto de la información proporcionada por Shamsir, que en el caso de ellos aplica para revistas del área biomédica, pero que en general muchos consideramos que puede extenderse a otras áreas. El primero de estos puntos es que la visión de la revista incluye temas ajenos al área disciplinar a la que dice estar adscrita. Es decir, si una revista que es de psicopatología acepta trabajos que no tengan nada que ver con dicha área, como a lo mejor de ingeniería celular, pues ya será un buen criterio para dudar al respecto. Tiene que haber una coincidencia bastante fuerte entre la visión y objetivos de una revista, su título y el tipo de publicaciones o el tipo de artículos que publican. Si no hay coincidencia, entonces ya ahí hay un punto importante a considerar. Ahora, el sitio web contiene errores gramaticales y ortográficos, eso también es importante, dado que los que se dedican muchas veces a construir estas revistas predatorias no suelen ser personas calificadas en cuestiones de edición, pues suelen cometer muchos errores. Y tampoco es que le pongan mucho esmero a las interfaces y a todos estos aspectos. El Index Copernicus Value es mostrado en el sitio web. Bueno, el Index Copernicus, a lo mejor no lo conozcan, o no lo sé, tal vez sí. Es un índice donde también se, son incluidas revistas científicas, donde se evalúan y se incluyen revistas científicas, pero pese a que no es un fraude, ha estado asociado durante cierto tiempo a revistas fraudulentas, es decir, les ha dado entrada a revistas predatorias, lo cual ha puesto en duda la calidad de los procesos de evaluación del Index Copernicus. Esta cuestión, pues es bastante controversial. Copernicus ha intentado corregir esto siendo más riguroso en sus procesos, pero pues lamentablemente no se ha podido limpiar por completo de esa mancha, ¿no? Que ya con la que ha venido cargando durante un tiempo, dada, digamos, la negligencia que hubo durante un tiempo en sus evaluaciones. Digamos que el índice de Copérnico se divide como en dos categorías. Una es mucho más laxa en cuanto a que da cabida a muchos tipos de revista. Y luego crearon la Master List, si mal no recuerdo, donde ahí solo entran revistas que pasan por un proceso más riguroso. Creo que intentaron hacer esto para precisamente evitar el problema de las revistas predatorias. Pero, pues bueno. Eh, por otra parte, el proceso a través del cual se maneja el manuscrito no queda claro o carece de especificidad. Eso es sumamente importante. Como ya vimos, por ejemplo, en los criterios que evalúa el sistema de CONACYT, uno de los aspectos a los que les ponen atención es lo relativo a la política y gestión editorial. Eso debe quedar muy claro en el portal de la revista.
todo el flujo editorial, cómo se da el proceso de revisión editorial, de revisión por pares, de revisión de originalidad, son aspectos que deben quedar sumamente claros. Si no quedan claros en aspectos fundamentales o en su totalidad, pues es un foco rojo, digámoslo así, o un punto al que debería llamarnos la atención. Eh, Otra forma que suelen usar es la de requerir manuscritos a los autores vía email. Te envían de pronto un correo invitándote a publicar, cosa que de hecho es muy extraño. Rara vez las revistas, las buenas revistas, invitan a publicar de esa forma a los autores, salvo que sean verdaderas eminencias. En esos casos sí suele ocurrir, pero si de pronto te llega una invitación a ti que no eres una eminencia, pues bueno, deberás cuestionarte eh, algo respecto a esa revista. Sería bueno que revisaras adecuadamente eh, qué características tiene y si no se trata de una revista predatoria, porque es muy probable que sí, ya que esta es una práctica que las revistas predatorias suelen utilizar. Ahora, los tiempos de publicación prometidos suelen ser demasiado bajos. Claro, esto lo hacen para atraer la mayor cantidad posible de autores, pues para llamarles la atención. Los autores están deseosos por publicar sus trabajos y esto también les beneficia en su carrera de diversas formas. Entonces, entre más rápido se publique un artículo, pues mejor. Y las revistas predatorias saben eso muy bien. Carecen de información respecto a cómo el contenido de la revista es preservado digitalmente. Ese es otro aspecto importante, es decir, cómo manejan los metadatos, qué hacen con ellos, cómo preservan también los artículos en general. Usan, por ejemplo, algún sistema de DOIs o de identificadores de objetos digitales. Vamos, pues, ¿a qué políticas también de preservación de información se apegan? En general, las revistas predatorias suelen ser muy poco claras en su proceso de gestión editorial y de información. Los costos de publicación son muy bajos. Fíjense, esto hay que tomarlo con demasiada cautela. Tal vez en Norteamérica este sí puede ser un indicador importante, pero por ejemplo, para el caso de, como ya les había mencionado, los modelos Open Access aquí en Latinoamérica, la situación es diferente. Las revistas no te cobran nada. O sea, los costos no solo son bajos, son nulos. Entonces, eh, sería injusto catalogar a alguna revista Open Access latinoamericana como predatoria bajo este criterio. Entonces, este criterio hay que tomarlo como relativo también a la región a la que pertenece la revista y no observar únicamente ese detalle, porque no se trata de observar únicamente uno o dos de estos criterios, sino varios y formarnos un juicio a partir de ellos. Pero en particular a este le puse un asterisco precisamente por lo que les comento respecto a los modelos económicos de publicación. Ahora no se esclarece información respecto al copyright, ese sí es un aspecto importante. Todas las revistas deben aclarar este punto. Es decir, quién se queda con los derechos, qué se puede hacer con el artículo, qué puede hacer tanto la revista como el autor con ese artículo. Las revistas predatorias no te dicen nada sobre ello. Sobre todo si consideramos que luego lo que hacen, y eso es algo muy preocupante, es apoderarse de tu trabajo para lucrar con él, venderlo a otros autores. Hay redes, aunque parezca sorprendente, hay redes de tráfico de artículos científicos. Entonces, sí es un punto importante ver qué pasa con el copyright, qué pasa con los derechos de nuestro trabajo. Es algo que siempre, no importa qué revista vayan a enviar, pues tienen que checar. Debemos estar al tanto de ello. La dirección email suele ser no profesional. Esto que aplica para el email también aplica para el dominio de la publicación. Es algo que ya habíamos visto en alguna ocasión, ¿no? Cuando estábamos checando cómo evaluar a lo mejor la fiabilidad de las fuentes de Internet. Pues bueno, este tipo de emails suelen ser algo así como de Gmail o de Yahoo o de Hotmail, es decir, no tienen un dominio académico ni empresarial reconocido, no son ni del Sevier ni de alguna universidad, no sé, por ejemplo, el dominio de la UNAM, etcétera. Suelen ser más de carácter
¿cómo decirlo? Pues personal, tal vez podría ser el término. Y eso pues debe ser también un aspecto que deba alertarnos al respecto de con quién estamos contactando y pues quién está detrás de la publicación o de la revista más bien en donde queremos publicar. Entonces sería bastante pertinente poner atención a este tipo de detalles para poder distinguir revistas predatorias. Hay algunos recursos que nos ofrecen información respecto a revistas que se consideran predatorias, como la Bills List, que es un listado de revistas de este tipo, que está accesible o está de acceso libre en Internet. Es muy útil y además ahí se proporcionan diversos consejos útiles para identificar revistas predatorias. Y bueno, por mi parte ha sido todo respecto a este tema de las revistas científicas. Espero haber sido lo suficientemente claro y si quedara alguna duda, pues con todo gusto pueden contactarme por ya sea por cualquiera de los medios como correo electrónico o por WhatsApp. Les dejaré también ahí en la carpeta del Dropbox algunas actividades en relación a los temas que hemos visto y pues bueno, espero que se encuentren bastante bien de salud, cuídense y nos veremos en otro momento. Gracias por su atención.